Desde la implementación de las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, Venezuela se ha enfrentado a diferentes escenarios. Hoy pudiéramos decir de manera muy clara que no hay otra opción más difícil de afrontar en estos tiempos que el trato cruel e inhumano que ha impulsado la derecha venezolana con sus medidas para ahogar económicamente nuestro país. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Esto va a los que se enriquecen a costillas del hambre, se enriquecen a costillas de la medicina. Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo. Sin embargo, expertos en Venezuela aseguran que estas nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca sí van a tener repercusiones directas en los ciudadanos. Explicaremos de manera muy precisa las consecuencias de las mal llamadas sanciones. Claro, les hablo precisamente de todo lo que corresponde a ese entramado gringo por acabar con la revolución bolivariana, con medidas económicas. ¿Para quién? ¿Para coartar qué? Bueno, precisamente para causar lo que hoy está viviendo nuestro país. Tendríamos que trasladarnos rápidamente a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, donde los gringos le vendieron armas a todo el mundo y después quedaron bien parados. Eso mismo crearon la OFAP. Sí, la OFAP. Porque precisamente después que con sus maquinarias de contrapropaganda infundieron un miedo al comunismo o a aquellos países que no se alineaban con su manera de pensar, era precisamente para evitar que todos esos países tuvieran acceso a recursos y atender momentos coyunturales. Es bastante complejo, pero hay que explicárselo de esta manera a nuestro pueblo, de una manera muy sencilla. La OFAC es la oficina que se crearon los gringos para poder dominar el dinero de todo aquel que quiera comprar, hacer, superar o mantener a su país. Si esta persona no se alinea con los gringos, no tiene acceso a dichos recursos. Estados Unidos anunció el lunes que aplicará medidas de castigo contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El régimen cubano ha propagado su influencia ideológica a Venezuela a través de todo el régimen de Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un proyecto de ley sobre nuevas sanciones contra la República Popular China. Esta ley le da a mi administración nuevas y poderosas herramientas para responsabilizar a las personas y a los individuos de entidades involucradas en la extinción de la libertad de Hong Kong. Rusia está tratando de romper el respaldo de las democracias de todo el mundo. Se puede esperar que el Congreso de Estados Unidos investigue la participación de Rusia en nuestras elecciones y preveo que habrá sanciones bipartidistas que llegarán a Rusia duramente, particularmente a Putin. Resulta que los gringos, que son los que nos acusan a nosotros, dicen que violamos los derechos humanos. Pero ellos son los responsables de financiar, irrumpir, violar, invadir, asesinar, apropiarse lo que precisamente no es de ellos. Sí, ya les hablo de Irak, de Siria, les hablo de todas las invasiones gringas, pasando aquí por Panamá, la que hicieron con Venezuela, cuando no nos invadieron militarmente, pero nos ponían un gobierno que hacía exactamente lo que ellos le daban la gana para llevarse todos los recursos. Así se lo traducimos. Facilito, los gringos siempre son los auténticos violadores de los derechos humanos y terroristas, pero esos mismos gringos son los que nos acusan a nosotros de ser violadores de derechos humanos y terroristas. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Precisamente para evitar que nosotros tengamos acceso a nuestros recursos. Y así finalizo con la siguiente frase. Los gringos son una banda de malandros que tienen el barrio tomado. Como ustedes han visto, el presidente ha firmado un nuevo orden ejecutivo que pone gravemente al régimen venezolano. Y Estados Unidos no va a permitir una dictadura asentarse en el hemisferio occidental. PDVSA ha sido por mucho tiempo un vehículo de malversación y corrupción de funcionarios y empresarios venezolanos. Hoy esta designación impedirá a Maduro futura desviación de los recursos de Venezuela y preservará los recursos para la gente de Venezuela, que es donde pertenecen. Esto cubre todo lo que tenga que ver con el gobierno de Venezuela, todos los aspectos.
Y tal vez más importante, extiende la autoridad de imponer sanciones a todos los que cooperan, asisten o respaldan cualquier elemento del gobierno de Venezuela. ¿Cuánto nos ha costado el bloqueo? Es una pregunta que debemos hacernos todos los venezolanos. ¿Cuánto nos ha costado esta acción de los gringos? Dolor, sufrimiento, enfermedad, dificultades, muchas. Y yo diría que un retroceso importante en las políticas sociales de la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque tienen que ver directamente con el pueblo, con la gente. ¿Dónde disparan los gringos? En su conciencia. Podemos decirlo, triunfó la paz. Venció la vida a pesar del bloqueo y la agresión imperialista, a pesar del expolio que hoy cometen las decadentes potencias occidentales contra los bienes de una nación digna y rebelde. Ya es una certeza para ellos mismos que a nosotros, los herederos de los libertadores y libertadoras de América, no nos para nada ni nos parará nadie. No exageramos cuando hablamos de la épica de nuestro pueblo. Definitivamente el espíritu de nuestra gente es inquebrantable. Están decididos a no renunciar a su dignidad, a la libertad, a la soberanía, y no hay bloqueo que pueda contra la voluntad de nosotros mismos. Esta lucha es un esfuerzo colectivo, como un partido de fútbol que ganamos entre todos, donde participa el director técnico, los jugadores, la afición y todo aquel que desde su casa le ponga el corazón para que los resultados sean positivos. El bloqueo hoy, 19 años después del golpe de Estado al comandante Chávez, ha fracasado. Y yo les diría, como aquella fatídica frase donde mencionaban que nacíamos con nuevo presidente, hoy les digo, 19 años después, buenas noches, Maduro es presidente.